Bueno, buenos días, tardes. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este seminario que lo hemos planteado en el marco de nuestro Diplomado de Acción Humanitaria. Hoy contamos con Paco Rey, don Francisco Rey, que es el codirector del IECA, el Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria. Paco es un experto en acción humanitaria y cooperación para el desarrollo. Su trayectoria incluye roles destacados en la Cruz Roja Española, consultorías para las ONGs, agencias del Sistema de Naciones Unidas, organismos tanto internacionales como de la Comisión Europea y la Cooperación Española. Paco tiene ya 24 años como codirector del IECA y es nuestro líder pues, en todo lo que tiene que ver con materia de formación y de investigación en cuestiones humanitarias. Es un gusto tenerte, Paco, en este diploma. A las personas que se están sumando, les recordamos que en el marco del Diplomado de Acción Humanitaria, el próximo lunes 11 de marzo comenzamos con nuestro segundo curso, que es el de Gestión de Proyectos Humanitarios. Entonces, todavía están a tiempo. Si hay alguna persona interesada en matricularse en nuestra página, lo pueden encontrar. Bueno, vamos a hablar entonces hoy del triple nexo entre lo humanitario, el desarrollo y la paz, un enfoque en construcción. Don Francisco, adelante. Bueno, muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a todos y todas por participar en este seminario. Y como decía Gloria, este seminario se enmarca dentro del el Diploma de Acción Humanitaria que organizamos desde IEC hace muchos años y precisamente cuando estábamos planificando una actividad más de carácter interno para los alumnos y alumnas, y como estamos empezando en este momento una investigación sobre el triple nexo en Colombia, tanto Gloria como yo les hablamos desde Colombia, ella en Medellín, yo en Bogotá, se nos ocurrió la idea de, bueno, socializar un poco más esta reflexión sobre el nexo y hacerla más abierta. Y en ese sentido hemos preparado una pequeña presentación para compartir con todos ustedes y dejaríamos un cierto espacio para el debate, fundamentalmente vía chat, porque somos bastante numerosos, pero ya les vamos pidiendo que si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, la vayan poniendo en el chat y luego la compañera Laura va a coordinar todas esas cuestiones, que no son solo preguntas, pueden ser inquietudes. Entonces, sin más, pasaré a compartir una breve presentación con todos ustedes. Y bueno, allá vamos. Hemos llamado a este seminario un enfoque en construcción porque, por la experiencia que trataré de compartir con todos ustedes ahora, los temas de triple nexo siguen suscitando cierta polémica, siguen suscitando debates entre las diferentes agencias y creo que es algo que hay que reconocer, que no es ningún dogma. Queremos evitar esa idea, sino todo lo contrario, un enfoque que está en construcción, que necesita nutrirse de otros enfoques, citaremos luego algo los temas de género o diversidad, pero que creo que es un enfoque, y desde IECA lo defendemos de esa manera, que puede ser muy fértil para toda la cooperación. Creo que todos, si habéis venido a este seminario, todos podemos compartir que es un tema que se ha ido popularizando en el último tiempo. Y casi se hablaría de una moda. Si miran ustedes en Internet estos días, hay muchísimos seminarios convocados sobre este tema y, de alguna forma, más allá de que sea una moda, tiene algo de positivo porque trata de adaptar muchas de las herramientas de la cooperación a un contexto internacional que es bastante diferente del contexto internacional de hace unos años. Por supuesto que sigue habiendo conflictos abiertos y lamentablemente lo vemos estos días en Palestina, en Ucrania o en la República Democrática del Congo, entre otros, pero también hay otras situaciones como la que vivimos en Colombia precisamente ahora o en otros lugares donde las situaciones de fragilidad sí que permiten un enfoque
ya que incorpore elementos de construcción de la paz o de otro tipo. Y es por esto que desde IECA, desde hace tiempo, y aunque fuimos un poco escépticos al inicio con el tema del nexo, por pensar que podría, y lo citaré luego, ir un poco en contra de cierta interpretación de los principios humanitarios, hemos visto que es una buena vía para buscar esa coherencia entre diversos tipos de actuación que buscan, en definitiva, es mejorar la situación de comunidades afectadas por la violencia o por desastres de otro tipo y que puedan dar pasos no solo a la satisfacción de las necesidades humanitarias, sino al desarrollo y a la construcción de la paz. En ese sentido, hemos hecho ya desde hace algún tiempo algunos trabajos con diversas agencias, con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional y su oficina humanitaria. Hemos hecho algunos trabajos ya desde hace tiempo que pueden ustedes encontrar en la web, y también hemos tratado, y es para lo que estamos ahora, de ver cómo se puede aplicar en situaciones muy concretas. Hicimos un trabajo que estamos continuando sobre la aplicación a los flujos migratorios venezolanos o de otros países, y estamos tratando de aportar en este debate ciertas ideas que se basen más en la experiencia práctica y en las evidencias y no solo en planteamientos más o menos a priorísticos que cada uno, cada una podamos tener. Por empezar por algún sitio, y ya paso del que hemos tratado de construir desde nuestro instituto en este tema es la que vamos a tratar de compartir ahora. Comenzaría hablando de la pertinencia del nexo, algo de los antecedentes. Trataríamos de una manera más ortodoxa y más formativa, puesto que esta actividad se inserta dentro de un curso de formación del IECA, en contarles un poco cuáles son los planteamientos de diversos organismos internacionales sobre el tema, y luego trataríamos de situar algunos de los principios o de los debates, perdón, que está el triple nexo. Y luego trataríamos de elaborar algunas conclusiones o algunas de las reflexiones que desde el IECA hemos ido construyendo en esta materia. Quisiera comenzar por algo que creo que debemos tener todos presente, que es que la lógica fundamental que hay detrás de esta propuesta de triple nexo humanitario desarrollo-paz es de tratar de juntar otra vez cosas que nunca debieron estar separadas. Pero hay que reconocer que cuando surge la acción humanitaria en el siglo XIX, con la fundación de la Cruz Roja y todo ese tipo de cosas, los que fundan o los que ponen pues en marcha o las ideas humanitarias eran conscientes ya de que eso respondía a necesidades muy básicas, de derechos muy básicos y que deberían vincularse con otras cosas, pero no era una lógica fundamental en aquella época. Y de un modo similar, cuando se pone en marcha toda la arquitectura internacional de la cooperación al desarrollo, tras la Segunda Guerra Mundial, pues se crea un sistema muy segregado, muy en silos, que ha sido bastante negativo para este tema, porque ha contribuido a separar, tal vez en exceso, cosas que, como digo, en esta transparencia nunca deberían haber estado tan separadas. Eso además tuvo un correlato cuando se empiezan a crear organizaciones dentro del sistema de Naciones Unidas, pero también en las ONGs o en los propios estados, que van separando mucho los temas humanitarios, los temas de desarrollo y en una medida diferente los temas de construcción de la paz, que nunca han tenido un peso muy relevante dentro de las acciones de cooperación, aunque por supuesto hay experiencias de eso. Entonces, la lógica fundamental que nosotros compartimos, aunque debatamos ideas sobre el triple nexo, es esta lógica de volver a unir de una manera coherente y en beneficio de las poblaciones o de las comunidades afectadas por la violencia, estas tres dimensiones o estos tres hilos que han estado muy separados en el pasado. Y decía que la construcción de la paz ha estado un poco más alejada
que otros, que la relación entre acción humanitaria y el desarrollo, y eso es pues, a lo que quería dedicarme muy brevemente ahora. Porque también desde nuestro instituto, como Instituto de Conflictos y Acción Humanitaria, vimos que la idea del nexo era una idea que podía ser muy fértil, vuelvo a repetir, en esta vinculación y dar una vía más potente, por decirlo así, de incorporación de los temas de paz a la agenda del desarrollo y a la agenda humanitaria. ¿Y por qué digo esto? Porque partimos de una cierta visión crítica de que algunas de las agendas internacionales, y básicamente la Agenda 2030, no incorpora de modo suficiente estos temas. El famoso ODS 16 hace algunas alusiones a los temas de paz, como no, pero de una manera muy parcial, muy marginal y que nunca se ha incorporado a la lógica de la cooperación para el desarrollo. Y en el ámbito humanitario, pues también un poco de lo mismo. La visión tal vez a veces muy dogmática sobre los principios humanitarios, parecía que la incursión en temas de construcción de la paz podía vincular lo humanitario con la política y por tanto hemos permanecido un poco ajenos a eso de una manera creo que un poco eh, injusta. Pero bueno, todo en esta vida tiene antecedentes y quería compartir muy brevemente algunos de ellos. La idea de lo que hoy algunos autores llaman el doble nexo, la vinculación entre la ayuda humanitaria, la rehabilitación y el desarrollo, es bastante antigua y sobre todo en el caso de desastres producidos por amenazas naturales. Piensen ustedes el huracán Mitch o en el tsunami de las costas asiáticas en el 2004 u otros desastres, esta idea de pasos continuum, el famoso continuum humanitario, entre la acción de emergencia, los proyectos de rehabilitación y los eventuales proyectos de desarrollo, es una idea que surge ya en los años 80 y que en casos de desastres producidos por fenómenos naturales ha tenido cierto éxito. Y algunos de los proyectos que se iniciaron en muchos países tras desastres de este tipo dieron pasos al desarrollo, al aumento de la resiliencia y tal. Y bueno, creo que muchos y muchas conocerán estas ideas que se propusieron en aquella época de la vinculación ayuda, rehabilitación, desarrollo, la idea del continuum, la idea un poco más sofisticada del continuum que pueden ustedes encontrar en la literatura, y en el propio IECAM hemos producido bastantes materiales sobre ese tema. Pero fue esa conciencia del cambio en la situación internacional y sobre todo en la tipología de los conflictos a partir del año 2000 cuando empieza a presionar por incorporar más fuerte el componente de construcción de la paz. No solo esta vinculación de doble nexo entre la ayuda humanitaria y la cooperación para el desarrollo, que como digo, tuvo éxito pues, en algunos casos, sino estas ideas de vinculación también con la paz. Surgen en esa época conceptos como el de resiliencia, que se usa, como todos ustedes saben, generalizadamente en el ámbito humanitario o en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, y otras ideas, como cito ahí simplemente esta idea de recuperación no temprana, que surge de lo humanitario y tal. Y ya en años posteriores, y no me detengo mucho en esta gráfica, pero simplemente quería mostrarles que todo tiene antecedentes y todo tiene orígenes hace muchas décadas, se plasma en la propuesta de triple nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz, en la cumbre humanitaria y en documentos posteriores. La idea de nexo, incluso con esa palabra, y muchas veces dicho en latín, el triple nexus, se consolida en algunas herramientas internacionales a partir del año 2015-2016. En la Cumbre Mundial Humanitaria quedó clara la necesidad de vincular la acción humanitaria con soluciones más duraderas y con la construcción de la paz, y algunos de los documentos que se aprobaron en la Agenda por la Humanidad tienen que ver con eso.
Y posteriormente, ya en el ámbito propio de la cooperación para el desarrollo, el Comité de Ayuda al Desarrollo, el CAD, que como muchos conocerán, es el organismo que elabora un poco la doctrina pues, en esta materia, aprobó en el año 2019 una resolución que citaremos posteriormente sobre la necesidad de vincular estas cuestiones. Y esta resolución o esta decisión del Comité de Ayuda al Desarrollo trataba de ser también coherente con otros marcos internacionales. He citado hace poco los ODS, pero también con el marco de Sendai sobre reducción de riesgo de desastres, con temas migratorios o con otros documentos que ha ido produciendo la comunidad internacional en esta materia. Quiero concluir pues esta parte diciendo que el triple nexo tiene algunos elementos de originalidad, pero no es nada nuevo bajo el sol, y que esta idea de vincular muchas de las respuestas, tanto nacionales como internacionales, a las crisis, tienen un largo historial, como he querido citar muy brevemente. Pero digamos en el año 2016 y en el 2019 con más fuerza, es decir, hace muy poco tiempo, esta idea del triple nexo pasa a ser una idea dominante en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, en el ámbito humanitario y tal vez un poco en menor medida en el ámbito de la construcción de la paz. ¿En qué se basa esta idea de triple nexo que, como dije al inicio, trata de unir cosas que tal vez hemos contribuido a separar mucho pues en el pasado? Pues en este enfoque de que tanto las acciones humanitarias como el desarrollo, como la construcción de la paz, trata de mejorar la resiliencia y generar esas soluciones de más largo plazo a los problemas que puedan afectar a las comunidades. Y trata de hacerlo con un enfoque común que ponga en valor estas famosas Cs: la colaboración, la coordinación, la coherencia y la complementariedad. Y el que un uso complementario de estas cuestiones trate de responder mejor a las necesidades y a los derechos de las poblaciones afectadas, abordando las causas raíz. El enfoque del triple nexo surge básicamente dentro de la cooperación internacional, es decir, surge con un fuerte predominio de los organismos donantes y de las ONGs internacionales, pero por supuesto que es un enfoque que debe tener, y ese es uno de los grandes retos que veremos al final, una aplicación local y una apropiación por parte de los estados y de las sociedades civiles de los países afectados. Y creo que en lo que voy diciendo hasta ahora queda claro que lo más problemático, o lo más original también, pero lo más problemático y lo que más está costando incorporar en esta lógica es el componente de paz. Como dije, así como hay cierta tradición en la vinculación ayuda-desarrollo, también hay en el componente de paz, pero mucho menor, está tratando, digamos, está costando mucho más incorporar este componente a la lógica del triple nexo. Y eso es importante que lo conozcan ustedes, porque el peso de los temas de paz en la ayuda oficial al desarrollo no solo es que sea bajo, sino que está disminuyendo. Esta transparencia, cuando la preparábamos, nos alarmó por ver que, por mucho que el mundo tenga cada vez más situaciones conflictivas, la incorporación de elementos de paz, de construcción de la paz en un sentido amplio, a la ayuda oficial al desarrollo, está disminuyendo. En el último año del que tenemos datos, que es 2021, eso ha disminuido. Y es preocupante también, y ya cada vez hacemos más seguimiento del triple nexo, que dentro de los países que están afectados por crisis de larga duración, lo que se sigue incluyendo como fondos que podrían ser más específicos de construcción de la paz, asistencia para la paz, siguen siendo muy bajos en estas situaciones. Y en esta transparencia les mostramos ya cómo se dividen los fondos dentro del triple nexo en países afectados por crisis. Ven que lo predominante suele ser ese balance entre humanitario y desarrollo en países afectados por crisis. Como es evidente, el componente humanitario es muy relevante, pero sin embargo los componentes específicos de construcción de la paz siguen siendo escasos. Entonces, con estas dos
breves transparencias, porque quería vamos, llamar su atención sobre que la necesidad en un mundo que vive muchas crisis, que vive muchas situaciones de violencia, de incorporar estos elementos en la financiación sigue siendo muy, muy necesaria, y tenemos esa mala noticia de que en muchas ocasiones los fondos de construcción de la paz son muy bajos en relación con otros fondos de la cooperación internacional. Pues bien, en este contexto, querría, jugando con esta transparencia que pintamos siempre de las diferentes relaciones, el ver con todos vosotros y vosotras alguna idea sobre la relación que hay entre estos componentes. Y se os pediría que en el chat, por ejemplo, preguntaría pues en primer lugar, ¿qué relación veis, y si alguien se anima, a el desarrollo en relación con la paz, pero también la paz en relación con el desarrollo? Y pediría a Laura si puede compartirme esas reflexiones. Es decir, preguntaría en primer lugar si alguien se anima a expresar de modo libre las relaciones que se deberían construir más duraderas entre los temas de desarrollo y los temas de construcción o de fortalecimiento de la paz. O si Javier levanta la mano y quiere hacerlo verbalmente, por mi parte, ningún problema, al contrario. Hola, ¿qué Laura, tal? tú. Hola, Javier. Hola, pues muchas gracias, Francisco, por permitirme. Quería anotar que el nexo entre desarrollo y paz no solamente tiene que ver con que se den estos dos elementos, sino también el orden en que se dé. Es decir, no es lo mismo generar paz y luego promover el desarrollo, y a diferencia de promover el desarrollo y también promover la paz. Yo pertenezco a una organización que se llama el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Trabajamos durante mucho tiempo este nexo y también acción humanitaria, pero digamos el padre Francisco de Rú mencionaba frecuentemente este tema, mencionaba la importancia y por qué nosotros nos llamamos el programa de desarrollo y paz y no el programa de paz y desarrollo del Magdalena Medio. Y ahí había algo muy importante, porque tenía que ver un poquito con el accionar de diferentes grupos que buscaban objetivos a través de estrategias que nosotros no admitimos como válidas. Entonces, quería anotar eso y pues celebrar esta importancia de que yo creo que tendría una pregunta sobre si el nexo entre desarrollo y paz no es tan frecuente eh, como el triple nexo. Es una pregunta que tengo. Muchas gracias. Pues de acuerdo, Javier. No sé si hay alguna reflexión más o alguna pregunta más. Por nuestra parte, Sí, encantado. Si alguien levanta la mano y quiere hablar. sí, Sí, por Ricardo Pérez favor. y César Augusto han levantado los dos la mano. Ricardo, te hemos habilitado tanto el micrófono como la cámara por si quieres compartir tus pensamientos. Pues parece que hay algún problema. ¿Melissa? O bueno, sí, perdón. ¿Ahora se me oye? Sí, Sí, perfecto. se te escucha perfecto. Bueno, gracias Francisco y Laura. Bueno, yo también prefiero hacerlo hablando y no por chat, me resulta más amigable. Bueno, yo conozco fundamentalmente los escenarios donde la acción humanitaria es necesaria en situaciones, digamos, provocadas por eventos naturales, lo mal llamado desastres naturales, ¿no? Que nunca son naturales. Y en esos casos, la verdad que ese nexo cada vez es más importante porque normalmente las actividades de acción humanitaria se dan en poblaciones que ya de por sí son vulnerables. Es decir, los desastres no afectan igual, obviamente, a todo tipo de población, afectan a los que ya son más vulnerables. Entonces es muy importante que esa acción humanitaria contribuya
a reducir la vulnerabilidad, no simplemente a atender las necesidades básicas. Entonces, la forma de hacerla, los tiempos de hacerla y la conexión con las actividades que tienen que ver con el desarrollo sostenible son cada vez más importantes. Entonces, el enfoque y la manera de orientar esa acción humanitaria es importantísimo que tenga esa conexión y ese enganche con las actividades que tienen que ver con el desarrollo a medio y a largo plazo. No me extiendo más por razones de tiempo. No, de acuerdo, muchas gracias. Te has referido más a la vinculación acción humanitaria-desarrollo, a esa parte Sí. de la transparencia. No, pero muchas gracias. Como ha habido dos intervenciones ya, una que se ha referido más, la del compañero del Magdalena Medio, a la relación desarrollo-paz, paz-desarrollo, y posteriormente a esta relación entre acción humanitaria y desarrollo en el caso de desastres producidos por fenómenos naturales, sí me gustaría que alguien opinara o que diera algunas ideas sobre esta otra relación entre acción humanitaria y paz. ¿Qué elementos habría importantes ahí en esa relación? Acción humanitaria-paz, construcción de la paz, pero también entre la paz y la acción humanitaria. No sé si hay alguna persona que se quisiera lanzar a una reflexión sobre ese tema. Javier, Hola. parece que sí. No, Ah. perdón. Sí, Laura Hola. concede. Sí, adelante. Bueno, vale, soy Elena María, trabajo en UNICEF con medios de comunicación, pero muy unida, bueno, todo lo que hago está relacionado con temas internacionales y hablo todos los días con mis compañeras de programas, incluidos compañeros y compañeras en terreno. Entonces, por ejemplo, quiero hablar del ejemplo de Sudán, porque una compañera tuvo que evacuar de emergencia, ¿no?, por las condiciones de poca seguridad allí, y ella está dedicada al nexo Peace Building con comunidades en Darfur, pero también lo hace con otras organizaciones de Naciones Unidas como el Programa Mundial de Alimentos. Y lo que ella destaca es que para combinar ese nexo de peace building con desarrollo es analizar las causas del conflicto y las dinámicas del mismo para poder integrar mejor a todas las partes, es decir, en temas de planificación, coordinación y ayuda comunitaria para entender, por ejemplo, estoy pensando en Sudán, pues los conflictos étnicos que puede haber, las causas, digamos, de violencia intracomunitaria o tensiones, y cómo traer a toda la comunidad junta para que dialoguen, para que hablen, para que participen en actividades de forma conjunta. Y entonces, digamos, pensando en estas raíces, estas causas raíces, pues escuchar mejor, que haya, digamos, una educación, un entendimiento de lo que ellos necesitan a nivel cultural, tradición y religión incluso, para que luego pues sea más fácil hacer un trabajo de coordinación y monitoreo de la ayuda allí, pensando en lo que ellos necesitan, ¿no? De acuerdo. No, muchas gracias. Pues ya yo creo que estamos llenando de contenido y de algunas cuestiones de los dobles nexos. No sé si hay alguna palabra más que quiera aportar algo, si no yo continuaría bueno, con la explicación. En el chat tenemos un par de intervenciones. Por un lado nos comentan, Ana Jiménez nos dice que en mi experiencia creo que aún hay mucho por trabajar en el nexo entre desarrollo y paz, en temas concretos como educación para la paz y la no violencia, educación sensible al conflicto, etc. Y adaptarlos a los retos actuales, sobre todo con el auge de la polarización. Y luego además nos siguen comentando, se ve que se ha animado ahora mismo el debate, que ese binomio desarrollo-paz me parece que es cada vez más complejo. ¿Cómo avanzar? ¿Cómo generar desarrollo si hay un conflicto de por medio y en muchos contextos ni siquiera se permite el trabajo de las organizaciones de acción humanitaria? Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por las aportaciones que creo que sumadas llenan mucho de contenido es este gráfico, y yo querría hacer simplemente algunos comentarios. Comenzando por el del compañero del Magdalena Medio, tuve oportunidad hace años de participar en una evaluación de los laboratorios de paz allá con el padre de Ru, y yo creo que hay un aspecto que sí comparto y hay otro que no.
El que sí comparto es el de esa idea de que bueno, no hay desarrollo que no incorpore o que deba incorporar elementos de construcción de la paz. Así como no hay elementos de construcción de la paz que no deban incorporar temas pues, de desarrollo. Donde discreparía un poco más, por explicarlo brevemente, es en la idea de una cierta linealidad, de que es primero necesario construir un cierto desarrollo, o esa idea de qué es lo primero, si el huevo o la gallina, si la paz o el desarrollo. Y lo que sí quería reflexionar también es, aunque muchas veces ciertas ideas de desarrollo económico muy productivista, han contenido elementos muy arriesgados y muy generadores de formas de violencia. Y muchas veces el desarrollo no ha contribuido a la construcción de la paz y lamentablemente muchos macroproyectos de desarrollo en muchos escenarios no han contribuido a generar más condiciones de paz, sino a socavarla. Entonces, el hecho de incorporar como un prerequisito fundamental, como levemente hace el ODS 16, los temas de paz en vinculación con el desarrollo, creo que es fundamental. Y la manera de llenar de contenido eso, como decía creo Ana en la intervención que nos ha leído Laura, es por muchas vías. Ver cómo el desarrollo puede afectar a la paz, lo que se ha dado en llamar ahora la sensibilidad al conflicto, la acción sin daño, cosas en esta línea. Haciendo referencia a lo que el otro compañero que habló sobre la relación de la acción humanitaria con el desarrollo, sobre todo en casos de desastres producidos por amenazas naturales, creo que es más clara y ahí la idea de rehabilitación, de recuperación temprana y una cierta idea lineal creo que ha sido bastante positiva. Y la relación entre la acción humanitaria y el desarrollo creo que es tal vez el nexo más, más tratado. Pero tampoco está muy tratado en la relación que el desarrollo debería tener sobre lo humanitario, es decir, cómo el desarrollo debe incorporar más temas de derechos, más temas de lucha contra las posibles generaciones de violencia, más temas de reducción de riesgo de desastres, como dice el marco de Sendai, que hicieran menos necesaria la acción humanitaria. Y eso es algo que creo que está todavía bastante pendiente en ese nexo desarrollo acción humanitaria en los dos sentidos. Y con respecto al nexo acción humanitaria-paz, ahí sí que aparecen ideas que alguno habéis citado, de la necesidad de incorporar las sensibilidades al conflicto y de tratar de ver una idea un poco más amplia de los objetivos de la acción humanitaria. Pasar de una concepción muy basada en necesidades, una concepción excesivamente asistencialista de lo humanitario, a una concepción un poco más vinculada con los derechos y con el enfoque de derechos, con la participación de las comunidades y con, por lo menos, el trabajar también con las formas más extremas de la violencia y trabajar también por la prevención de la violencia. Y algunas de estas ideas que son difíciles en los dobles nexos son todavía más complicadas en el de triple nexo. Y pasaríamos a lo siguiente, que creo que es un buen resumen de las cuestiones que propone el Comité de Ayuda al Desarrollo y que han ido haciendo suyas también algunas ONGs y el propio IECA en algunos temas y con algunas matizaciones. Lo que el enfoque de Nexo propone no es solo vincularlo de cualquier manera, meter un poquito de paz en un proyecto humanitario, hacer un poquitín de desarrollo o de rehabilitación temprana o de recuperación en un proyecto humanitario, pues meter un tallercito de temas de paz en un proyecto de desarrollo. No, eso está bien, se ha hecho mucho en el pasado, pero la idea del triple nexo es un poco más ambiciosa. Propone definir resultados colectivos. Eso quiere decir ver tanto en el ámbito de la paz como en el ámbito del desarrollo, como en el de la satisfacción de las necesidades humanitarias, cuáles podrían ser los resultados comúnmente asumidos tanto por actores humanitarios, por actores de desarrollo, por actores de paz o por agencias con un mandato amplio. Hay algunas organizaciones que tienen mandatos tanto en humanitario como en desarrollo o en paz, es decir, pero que haya una visión de resultados colectivos, que evidentemente tienen que ir mucho más allá de los resultados puramente humanitarios
de satisfacción de necesidades básicas o de recuperación de la dignidad humana y de los derechos básicos. Entonces, esta idea de resultados colectivos es una de las ideas más complicadas del triple nexo. Cómo definir esos resultados tanto en un nivel macro como en un nivel micro. En segundo lugar, ver el enfoque conjunto, es decir, si tienen que intervenir diversas agencias, cada una con su mandato en un escenario de post-acuerdo de paz, como puede vivir Colombia en ciertas zonas ahora, o más aún en situaciones muy complejas como las que la compañera de UNICEF citaba, de Sudán, pues tiene que haber mucho más trabajo conjunto, de coordinación y tal, cosa que muchas veces no es fácil. Coordinar supone ceder planteamientos, buscar consensos, buscar acuerdos, y eso muchas veces es un trabajo que demanda tiempo, que demanda voluntad por parte de las agencias y que demanda también, como veremos ahora, financiación flexible para poder asumirlo. Y en tercer lugar, donde el CAD llama la atención, es qué ventajas comparativas puede tener este enfoque de triple nexo en ciertos escenarios. No verlo como una receta, puede haber en ciertos escenarios de conflictividad que haya otros enfoques que sean válidos y que la idea de nexo no es posible porque hay una situación de tal violencia que no es adecuado a lo mejor este enfoque. Esos son algunos de los términos fundamentales del CAD y pondría atención en estas dos ideas de resultados colectivos definidos por todas las agencias en común y enfoque conjunto y coordinado en ese trabajo. El CAD desarrolla esto más y me detendré solo pues en algunos de los puntos, pero ya los documentos del CAD y los que se han ido elaborando posteriormente por otras agencias sobre esta idea del nexo tratan de incorporar algunas ideas clave. Una primera, el que debe ser transversal con otros enfoques, básicamente con el enfoque de género, con enfoques de diversidad, con cuestiones de este tipo. Otra idea fundamental, y ha salido en alguna de vuestras intervenciones, esta dimensión de que el nexo debe incorporar actividades específicas sensibles al conflicto y actividades específicas tanto de prevención como de construcción de la paz. Y eso en algunos contextos puede ser más fácil, en contextos de un postacuerdo de paz o de cierta estabilidad en la situación de violencia en un determinado escenario, pero en otros contextos puede ser muy complicado hacer eso. Pensemos ahora en Gaza y en la violencia y los crímenes de guerra que se están cometiendo allá. Pues claro, las ideas de nexo en algún momento deberán llegar, pero es evidente que ahora el componente humanitario es el que va a primar sobre eso y que más quisiéramos que trabajar en ese contexto con otras ideas. Otra idea fundamental del enfoque de nexo es la de, y esto es una idea que puede chirriar a veces con las organizaciones humanitarias, que es esta dimensión del compromiso político. Compromiso político entendido como compromiso por parte de los actores, también de los actores locales, por comprometerse, valga la redundancia, con ideas de construcción de la paz. La paz no es un producto de exportación. Cuando se ha querido hacer ideas de ese tipo en Afganistán o en Irak, ya hemos visto los grandes fracasos. La paz debe ser construida en el nivel local y debe tener el apoyo político, en el mejor sentido del término, por parte de las organizaciones locales, no solo por los gobiernos, evidentemente. Y eso veremos que es otra de las ideas complicadas del nexo cuando trata de aplicarse en los niveles macro. Otra idea, uno de los compañeros que habló antes habló de la lucha contra la vulnerabilidad, pero que es correcta y que tiene que ver con el nexo, pero es esta idea de fortalecimiento de las capacidades locales. Es decir, muchas de las experiencias de la cooperación internacional han sido muy críticas y muy autocríticas porque, aun teniendo algunos proyectos buenos resultados, no han sido sostenibles en la medida en que no había un grado de apropiación
y de fortalecimiento de las capacidades locales que permitiera continuar con eso. Entonces, esta es una idea clásica en el ámbito de la cooperación, en el ámbito humanitario, pero el reforzar las capacidades locales es algo que es básico en esta propuesta o en este enfoque de triple nexo. Y luego, dos cuestiones que no hay que olvidar y que dejo para el final, porque es poco elegante hablar de financiación al inicio, pero que es un gran reto para los donantes y no lo podemos negar. Trabajar en triple nexo requiere una financiación predecible y con cierta flexibilidad. Las situaciones de conflictividad pueden evolucionar en un sentido o en otro y muchas veces los mecanismos financieros que los donantes tienen para trabajar en escenarios de fragilidad, como se dice ahora, no contienen estos elementos o no hay una financiación que aborde la coherencia de la paz, el desarrollo y lo humanitario, sino que sigue siendo una financiación en silos. Hay formas de financiación humanitaria, formas de financiación para el desarrollo y en menor medida formas de financiación de la construcción de la paz, y eso muchas veces dificulta mucho la puesta en marcha del triple nexo. Y como veremos ahora en alguna de las transparencias finales, ese ha sido uno de los grandes problemas en algunos de los lugares donde se ha tratado de llevar adelante estas ideas desde la lógica macro, no desde la lógica de un proyecto chiquito, sino desde la lógica de toda la cooperación internacional en un determinado contexto. Como ven, el nexo se concreta en algunos compromisos, se le pueden añadir evidentemente otros, pero que tratan de poner en valor la necesidad de programar conjuntamente, de trabajar de un modo coordinado y todas estas cuestiones. Entonces, sí creo que es importante que nos hayamos detenido algo en esta transparencia para evitar ideas un poco simplificadas del nexo, como las que trataba de combatir antes, de que simplemente espolvorear un poquito de paz en un proyecto humanitario ya lo convierte en un proyecto de nexo. Por supuesto que el triple nexo es complicado de conseguir, eso es lo que muestran muchos análisis empíricos, pero el éxito está garantizado cuando se abordan, digamos, en su conjunto muchas de estas variables. Me detengo ahora en el componente de paz, que como dije al inicio, es el que más complejo está siendo en su aplicación. Y de broma solemos hablar de paz con mayúsculas y paz con minúsculas. Las dos son igual de importantes, pero muchas veces el querer aplicar el enfoque de nexo en países como Mali o en países como Irak, incluso se intentó, o como Afganistán, en cuestiones donde la concepción de la paz de los actores internacionales es una concepción únicamente vinculada con la seguridad, con el esfuerzo militar, pues ha generado bastantes críticas por parte de actores de la sociedad civil, de los países afectados o de las ONGs. Y en muchas ocasiones se ve que es mejor trabajar en una concepción de la paz con minúscula, pero en ese sentido de paz, como proponía Johan Galtung, un pensador noruego recientemente fallecido, por cierto, y que hablaba de otros contenidos de la paz o de la paz positiva, que creo que es importante revisitar. Este concepto de paz se está aplicando también en el nivel micro, pues en muchos casos, por ejemplo, en los países que estamos trabajando desde IECA ahora, con la crisis migratoria venezolana, tratando de reducir los niveles de xenofobia, la integración comunitaria y la participación en los mecanismos comunitarios de las poblaciones migrantes o de las poblaciones refugiadas, es decir, trascender esta idea de la paz como ausencia de violencia directa, como ausencia de guerra y muy basada pues, en lo militar, y centrarse más en ideas de paz, que es como las que citaba también el compañero del Magdalena Medio al inicio, que tratan de construir la paz desde lo comunitario. Pero no os niego que el tema de paz es el más controvertido en la aplicación del triple nexo, y se están proponiendo muchas ideas en los dos sentidos que os decía.
Y antes de las conclusiones, sí que quería citar brevemente el que en algunos casos se está aplicando este enfoque. Y hay algunos estudios que podéis ver en la página de IECA también y en algunos de nuestra documentación que analizan cómo se ha aplicado el enfoque de triple nexo en muchas situaciones. Yo no comparto del todo esta transparencia porque creo que hay en algunos casos que cita que sería dudoso que se ha aplicado bien este enfoque, pero como veis, en muchos de los casos, si miráis en las columnas, análisis común, resultados comunes, planificación y programación común y financiación, veis que ha habido casos donde ha habido algún elemento de análisis común o de definición de objetivos comunes, ahí con mucha más dificultad, pero ha habido muchos problemas con la financiación común. Y eso es algo que creo que hay que reconocer de un modo autocrítico. Y también hay análisis que cruzan esto. Hay un informe pues, de la OCDE de hace un par de años que dice donde se ha incorporado elementos de este tipo pues, en diferentes crisis. Y se puede ver que en algunas crisis con el desplazamiento forzado pues, se ha aplicado con mayores o menores resultados. Hay casos que han sido muy críticos y creo que si tenéis más interés en este tema deberíais revisar estas cuestiones. En casos donde el triple nexo se aplicó desde una lógica o se está aplicando desde una lógica muy macro, con operaciones internacionales de paz, y eso ha llevado a gran reticencia por parte de organizaciones humanitarias o de otro tipo. Y luego, bueno, no me detengo en esto, pero que sepáis que el caso de Mali, al vincular algunos aspectos de paz con una idea del combate a los terroristas y cuestiones de este tipo, pues, bueno, creó otros problemas que no estaban previstos desde el inicio y que generaron cierta reticencia de los actores locales o de las ONGs humanitarias. Y nosotros lo analizamos también en un caso diferente, con ONGs italianas, con WeWorld, en el caso de la crisis migratoria venezolana, con un trabajo de encuestas bastante grande, y vimos que, quería compartir simplemente que en el componente de paz, la mayor parte de las organizaciones que trabajaban en la crisis migratoria venezolana incorporaban elementos de paz con minúsculas, diríamos, siguiendo esta diferencia un poco humorística que dije antes, pero eran conscientes de la necesidad de incorporar en la respuesta a esa crisis componentes que no sean los componentes clásicos de desarrollo o de acción humanitaria, sino componentes de construcción de la paz. Con estos elementos, y siento ir tan rápido, pero el seminario tenía un poco este carácter de presentación, lo que nosotros estamos proponiendo desde el IECA, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, hay un documento que hicimos con la AECID sobre la incorporación pues, de este enfoque en la cooperación española, es que en el contexto internacional y en muchas de las crisis que vive nuestro mundo hoy, crisis de larga duración, crisis crónicas, crisis complejas, es un enfoque que es necesario y que hay que profundizar en él, por supuesto innovando, por supuesto adaptándolo, pero compartimos desde que se creó pues, nuestro instituto, pues, y por eso ese nombre de Conflictos y Acción Humanitaria, por lo menos de ese doble nexo y vincularlo con desarrollo. Luego, entendemos que eso tiene diferentes formas pues, de aplicación, unas más a nivel macro, ya he citado los casos de Mali o de casos de este tipo, que pueden ser más problemáticas, y otras más en el nivel micro. Pero pensamos que es necesario abordarlo porque solo la coherencia entre diversos instrumentos de la cooperación internacional y de la acción local pues garantizan una satisfacción de las necesidades básicas, una lucha contra la vulnerabilidad profunda, contra las causas raíz que generan la violencia. Y creo que hay que abrirse a eso. Luego, creemos que con cierta precaución. IECA al inicio, y ahí publicamos algo también en relación con Médicos Sin Fronteras, fuimos muy escépticos con la utilización como receta del triple nexo en algunos conflictos internacionales,
donde lo que se proponía era una utilización muy instrumental de la ayuda humanitaria al servicio casi de los esfuerzos de seguridad o incluso de los esfuerzos militares. Entonces creemos que, bueno, que eso debe generar mucha precaución por parte de las organizaciones de la sociedad civil, no solo las humanitarias, para evitar que se instrumentalicen estas ideas del triple nexo a favor de agendas de mera seguridad militar o cuestiones de este tipo. Luego, una idea que ha salido en alguna de las preguntas, porque a veces parece que el nexo es una aspiración de los humanitarios que se tienen que vincular con los de desarrollo en la búsqueda de soluciones duraderas o con la construcción de la paz. Y he tratado, cuando hemos discutido en esa gráfica de las triples relaciones, el que también debe ser una relación bidireccional de la construcción de la paz con la acción humanitaria, del desarrollo con la construcción de la paz, del desarrollo con lo humanitario. Es decir, esa lógica de que es un asunto de todos y de todas y no solo, como a veces se piensa, una relación lineal de lo humanitario con lo otro. Por supuesto que puede haber situaciones donde una lógica lineal es completamente correcta. Citaba antes los casos de crisis muy graves, donde es evidente que primero habrá que trabajar en la generación de contextos donde se satisfagan las necesidades humanitarias y ciertos derechos para poder construir. Pero no todos los escenarios en el mundo de hoy deben ser abordados con esta idea de linealidad y muchas veces acciones humanitarias de paz o de desarrollo pueden coexistir. El caso de Colombia que estamos analizando ahora es un perfecto ejemplo de eso. Luego, no tomar esta idea de nexo como una receta. Debo reconocer que al inicio muchas ONGs y muchos sectores de la sociedad civil fueron muy reticentes al nexo por ser una idea que venía con un gran predominio de los donantes. Y la veían, o la veíamos, debo reconocer que yo también estaba en esa posición en la Cumbre Humanitaria Mundial, como una idea que podía ser contraria a los principios humanitarios, favorecer una cierta instrumentalización, pero yo creo que, bueno, no tomado como una única receta y, bueno, con los elementos que he querido citar brevemente en las transparencias anteriores, creo que eso bueno, puede por lo menos mitigarse. Y luego esta necesidad de adaptarlo a cada contexto y de no usarlos o como la única propuesta de la cooperación internacional. Tal. Junto a esto hay muchas cuestiones. Una que se ha puesto de manifiesto mucho en los últimos años es la necesidad de la localización. Como saben, ese término se ha popularizado tanto en la acción humanitaria como en la cooperación para el desarrollo, esta idea de que la cooperación, bueno, la solución de los problemas debe ser tan local como sea posible y buscar cooperación internacional cuando sea necesaria. Pero esta es una idea que, bueno, está costando mucho llevar adelante porque también los fondos de la cooperación canalizados directamente por las organizaciones locales son relativamente bajos en este momento todavía. Y luego, lo he citado pues, en transparencias anteriores, el reto de incorporar o de hacerlo compatible con otros enfoques. He citado pues, el enfoque de derechos, pues, el enfoque de género o los enfoques feministas bueno, de la cooperación, por supuesto con aspectos ambientales, es decir, hay toda una serie de cuestiones que no he citado hoy, pero que deben ser absolutamente compatibles bueno, con este enfoque. Y ahí sí hay experiencias muy útiles que pueden ser muy interesantes de relacionar. Por ejemplo, en el ámbito de la cooperación para el desarrollo hay una reflexión mucho más grande sobre los temas ambientales, por ejemplo, que puede ser muy útil para el ámbito de la construcción de la paz, en la medida en que algunos aspectos ambientales pueden contribuir o, por el contrario, ser buenos para la pacificación en ciertas sociedades y cuestiones de este tipo. En la página web de IECA y en la página web de la Cooperación Española, en la AECID, podéis encontrar muchos de estos materiales que he ido citando, los documentos del Comité de Ayuda al Desarrollo u otros, y en algunas ONGs, hay muchas ONGs que están publicando ya y proponiendo cuestiones sobre Nexo, Oxfam, Save the Children, agencias internacionales como UNICEF, están produciendo cada vez más documentación sobre Nexo que puede ser útil para
ilustrar mucho más todas estas cuestiones que hemos ido diciendo. Yo me quedaría aquí. Dejo de compartir y en estos minutitos que quedan, si hay algunas preguntas, dudas, reflexiones, yo encantado. Y no sé, Laura o Gloria, si queréis abrir desde el micro o en el chat tenéis algunas cuestiones ya. No se te oye, Laura. El micro, justo. En el chat hay un par de cuestiones. La verdad es que se ha animado bastante el debate y que preguntan sobre la experiencia del triple nexo en el contexto de Haití. Y luego también mencionan, por juntarlas y ya que vayas respondiendo, Paco, nos dicen, desde Perú actualmente estoy desarrollando una investigación sobre el triple nexo en un país con una crisis prolongada. En ese sentido, es un momento importante para mí reunirme con expertos del tema. Y nos preguntan, nos preguntan por tu opinión y por un poco crear un espacio para también desarrollar el debate al respecto. Sí, en algunos de los documentos que he citado antes, tanto en el Comité Permanente Interagencial, en el IASC, como en el estudio que hizo la OCDE, se analizó el caso de Haití. Y el caso de Haití creo que debemos reconocer que es un caso no solo desde la perspectiva de triple nexo, sino un fracaso fundamental de la cooperación internacional y de la acción humanitaria y de la construcción de la paz a nivel internacional. El enfoque que se le dio en una época fue bastante militarizado, como muchos conocerán, hubo un gran despliegue militar en Haití, la MINUSTA, que durante muchos años luego fue sustituido por otra operación, pero digamos en Haití no se ha pasado nunca ni tan siquiera de una leve satisfacción de las necesidades humanitarias o la creación de un entorno mínimo de seguridad que permitiera una aplicación real desde mi punto de vista del triple nexo. Se ha hablado mucho en Haití y, como digo, hay algunas agencias que adoptaron este enfoque, por lo menos como marco conceptual y teórico, pero creo que no se ha ido mucho más allá por lo difícil de la situación, que se está dificultando todavía más al ser un Estado fallido, un Estado muy frágil, donde también el rol de la sociedad civil es muy, muy escaso y la dependencia de la comunidad internacional pues, en muchos temas, bueno, también. Creo que Haití, no solo desde la perspectiva del nexo, sino desde otras muchas perspectivas, es un fracaso colectivo de la comunidad internacional que ha ensayado muchas cosas allá y muchas de ellas, pues evidentemente no solo no han contribuido a crear paz o a generar cierta estabilidad pues, en el país, sino a todo lo contrario. Siento que desde IECA no estamos siguiendo en gran detalle el IECA, la situación de Haití en los últimos años. Hace unos años, tras el terremoto de 2010, hasta 2016-2017, sí que en IECA dedicamos especial atención a Haití y publicamos en colaboración con algunas ONGs algunos informes sobre Haití, pero lamento decir que no es el caso ahora y bueno, pues sería muy, muy necesario continuar. También nos preguntan en el chat que hasta dónde se puede incidir ante los modelos de cooperación que nos piden incluir el nexo, pero preguntan dónde es el espacio ideal y qué actores crees que deberían involucrarse en ese sentido. No sé si entiendo la pregunta bien, pero creo que si el nexo se convierte en una exigencia de los donantes, como eso que se llenan en los formularios y hay que poner tiene enfoques de nexo o no, iríamos muy mal orientados. Como he tratado de justificar, y no en base pues, a nuestra experiencia solo, sino a lo que dicen los textos de otros autores o de otros organismos, el nexo requiere esfuerzos de coordinación. La coordinación en muchas ocasiones es evidente, requiere de fondos específicos para poder ser llevada adelante. Y eso muchas veces no es fácil que los organismos financiadores faciliten eso. Entonces, yo creo que si nos fijamos un poco en el hilo conductor que hemos tratado pues, de seguir pues, en esta explicación, el nexo es un esfuerzo que exige
colaboración a entidades diferentes. Rara sería incluso pues, organizaciones no gubernamentales o agencias pues, de Naciones Unidas con mandatos amplios, ninguna podría decir que puede asumir el nexo por sí sola. Es decir, el nexo, por definición, exige relación entre diferentes, exige relación entre lo internacional y lo local, y eso requiere esfuerzos. La palabra coordinación, todos conocemos que es una palabra que todos usamos, pero a nadie le gusta ser coordinado cuando eso puede suponer un cierto liderazgo. Entonces yo creo que hay que ser consciente de que el nexo, bueno, en el nivel micro puede ser aplicable incluso por una sola agencia, como he dicho, incorporando elementos como los que hemos ido citando en la explicación, pero en otros niveles es un esfuerzo que exige relaciones entre agencias diferentes, con mandatos diferentes, y eso necesita forjar consensos, generar resultados comunes, lo que no es siempre fácil. Pero ya digo, en la explicación hemos tratado de dar algunos de los elementos que convencionalmente las instituciones que están apostando por el nexo tratan de ver como comunes, pero ya sería un rol de cada entidad no gubernamental o agencia gubernamental ver cómo lo enfoca. Pero no lo convirtamos en un requisito administrativo más. O sea, cuando veamos un formulario de proyectos que diga enfoque de género, no sé qué, nexo, vamos mal. O sea, porque convertirlo solo en eso quiere decir que hay una concepción muy limitada de lo que debería ser si se incorpora en un formulario, pero con una exigencia de mecanismos de coordinación, programación conjunta, financiación interagencial o cosas de este tipo, sí, pues sí que sería aceptable, claro. Hay algunos donantes humanitarios, creo que el más claro o el que más ha desarrollado eso es ECHO, la Oficina Humanitaria de la Unión Europea, que en los formularios de lo que llama el single form, el formulario único pues, de la Comisión Europea, exige alguna preguntita para saber si el proyecto humanitario tiene una mirada de más largo plazo. Y eso es algo que ECHO exige, pero no va mucho más allá de eso. Para terminar, recoger lo que dice uno de nuestros usuarios desconocidos que lo mencionaste vos también, y es el tema de la descolonización de la ayuda. Es supremamente interesante para poder hablar del nexo entre el desarrollo, la paz, la acción humanitaria y el papel que juegan las organizaciones locales y pues todos los avances que hay ahí. Entonces, quizá nuestro próximo seminario lo podamos hacer sobre el tema. Francisco, muchísimas gracias. Es un gusto tenerte en nuestro seminario en el marco de este diplomado. A todas las personas que se inscribieron, es un grupo muy numeroso, 130 personas tenemos en este momento. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí. A las personas que lograron participar hablando y que han puesto sus aportes en el chat también, muchísimas gracias. Esto ha nutrido mucho nuestro ejercicio. Y el video, la grabación de este seminario será compartida también. La vamos a compartir por correo a las personas que se inscribieron. Igual en el chat nos pueden hablar quienes estén interesadas en esto. No sé, Laura, Francisco, yo creo que no siendo más muchas agradecer. Gracias. No, muchas gracias. Tenemos un tiempo escaso y tal vez no hemos podido generar todos los debates, pero volvemos al nombre inicial de este seminario, del nexo como enfoque en construcción, como algo que no está cerrado y que mucho menos es dogmático, que puede ser visto con ideas críticas desde diferentes lugares, y eso es lo que desde el IECA estamos intentando, colaborando con instituciones que son más abiertas o, digamos, apuestan más por el enfoque de triple nexo, pero también con otras que tienen desde una perspectiva humanitaria, claramente, o incluso de construcción de la paz, una perspectiva más distante del nexo. Pero vuelvo a la idea inicial. Nosotros creemos que es un enfoque muy positivo en este momento porque permite incorporar con más fuerza al ámbito de la cooperación en un sentido amplio los temas de construcción de la paz, que como he tratado de demostrar con alguna de las transparencias, siguen siendo un poco el hermano menor
en algunos casos no cuentan con la financiación suficiente para poder ser llevados adelante. Y creo que hay que ser consciente de eso. He hablado también de los límites del ODS 16 y entonces creemos que la idea de Nexo puede servir para una concepción más real de los esfuerzos de la cooperación y de la acción local, que aborde por lo menos algunos de los componentes básicos del desarrollo, de la paz y de la acción humanitaria.